En este video derivaremos la fórmula del volumen para una esfera usando la integración, donde el volumen de la esfera es igual a 4/3 pi r al cubo. Para empezar, una forma de crear una esfera sería graficar este círculo x al cuadrado más, y al cuadrado igual a r al cuadrado en el plano de coordenadas y luego rotar el círculo alrededor del eje x. Después de la rotación tenemos una esfera con radio r. Y ahora, para determinar el volumen de la esfera, podemos pensar en hacer cortes verticales de esta esfera, cuyo corte vertical sería un disco o un cilindro circular derecho como se muestra aquí. Recuerde que el volumen de un cilindro circular derecho es pi r al cuadrado h y para este disco, un cilindro circular derecho observe cómo el radio es y la altura sería de un pequeño cambio en x representado por delta x o diferencial x. Por lo tanto, podemos decir que el volumen de un disco o una porción de esta esfera es igual a pi cuadrado multiplicado por el diferencial x. A partir de aquí, a medida que el número de cortes se aproxima al infinito o el número de discos se aproxima al infinito, la suma de los volúmenes de los discos o los cilindros circulares derechos se acercará al volumen de la esfera. Y ahora vamos a introducir alguna notación de cálculo. Primero centrémonos en esta suma aquí. Tenemos la suma de i igual 1 a n de pi sub i al cuadrado veces delta x. Bien, pi sub i al cuadrado veces delta x representa el volumen de un disco o cilindro circular derecho y, por lo tanto, esta suma representa la suma de n discos. Y nuevamente, a medida que el número de discos se aproxima al infinito, la suma de los volúmenes de los discos se aproxima al volumen de la esfera. Y sabemos que el límite de esta suma es igual a la integral definida de negativo r a r de pi y diferencial cuadrado x. Observe aquí que nos estamos integrando de r a r negativo a lo largo del eje x. Desde aquí, sin embargo, hagamos dos cambios. En lugar de integrar de r a r negativo, integremos de 0 a r. Luego multiplique la integral por 2. Además, debido a la diferencia x, sabemos que tenemos que integrarnos con respecto a x y, por lo tanto, debemos realizar una sustitución de y al cuadrado utilizando ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Resolviendo y al cuadrado tenemos y al cuadrado igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, para la siguiente línea podemos decir el volumen es igual a 2 veces integral de 0 a r. Esto cambia de integrarse de 0 a r en lugar de negativo de r a r. Y luego realizar una sustitución de y al cuadrado. Tenemos r al cuadrado menos x al cuadrado aquí. Entonces, el siguiente paso podemos factorizar pi que nos da el volumen es igual a 2 pi veces integral de 0 a r de r al cuadrado menos x diferencial al cuadrado x. Entonces, el siguiente paso que vamos a obtener con respecto a x tratar a r al cuadrado como una constante. El antiderivado es r al cuadrado por x menos x al cubo dividido entre 3. Nuevamente tenemos r al cuadrado x aquí porque tratamos a r al cuadrado como una constante. Desde aquí necesitamos encontrar una gran f de b menos una gran f de a o, en este caso, una gran f de r menos una gran f de 0. Para comenzar, sustituimos r por x, lo que nos da r veces al cuadrado r, dándonos r al cubo menos sustituyendo r por x aquí, nos da r al cubo dividido por 3 menos, ahora encontramos una gran f de 0. Mediante la sustitución de 0 por x que nos da r al cuadrado por 0 menos 0 al cubo dividido por 3. Simplificar esto es 0 y también lo es. Aquí tenemos una r en cubos menos una tercera r en cubos que nos da 2/3 r en cubos dándonos 2 pi veces 2/3 r en cubos, lo que nos da 4/3 de pi r al cubo, que es la fórmula del volumen para una esfera. Espero que hayas encontrado esto útil.